La hora de la verdad ha llegado. Bienvenidas y bienvenidos a La Voz de los Expertos, espacio en donde especialistas darán su perspectiva de todo lo que acontece en ciencia, tecnología e innovación en San Luis, México y el mundo. Programa del Consejo Potosino de Ciencia y Tecnología y Magnética FM. Comenzamos. ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Muy buenas tardes, con el gusto de saludarle, transmitiendo desde el punto más alto de San Luis Potosí, México, desde Magnética en el 101.3 de FM. Les saluda Edgar Jiménez de parte de la doctora Rosalba Medina Rivera, directora general del COPOSIT. Y bueno, pues saludando también a Ana Alex desde los controles. Y bueno, no sé si usted lo sabía, pero el Consejo Potosino de Ciencia y Tecnología, el COPOSIT, coordina la Red Potosina de Mujeres por la Ciencia. ¿Y qué es esto? Pues obviamente es un mecanismo que permite articular y visibilizar el trabajo, el esfuerzo, las carencias, porque también tiene que ser un foro para llamados de atención, tiene que ser un foro, un espacio que permite expresar este sentir que tienen las mujeres que se desarrollan en distintos ámbitos profesionales, desde las áreas de investigación, las áreas de docencia, desde las áreas de la función pública, hasta desde las áreas deportivas, las áreas artísticas, que permita darles una apertura y en la búsqueda de esta larga brecha que tenemos que seguir trabajando permanentemente en cuanto a la equidad de género, porque esto no es ninguna moda, y usted estará de acuerdo conmigo, esto no es cliché, esto no es una moda de la equidad de género, no señores, es algo que llegó para quedarse, es algo que por fin se le está dando visibilidad, y obviamente desde la ciencia, pues por ahí tenemos el famosísimo efecto Matilda, en el de que pues había una mujer involucrada en las investigaciones y quien salía en el famosísimo paper, en la publicación, etcétera, eran los hombres. Y por ello, precisamente, pues está este efecto Matilda. Y el día de hoy, pues quiero darle la más cordial bienvenida a la licenciada Noemí Torres Sánchez, la maestra Noemí, y que bueno, pues ya he tenido el gusto de platicar en alguna otra ocasión con ella. Noemí, bienvenida, un gusto tenerte aquí en el programa. Hola, ¿qué tal, Edgar? Mucho gusto. El gusto es mío estar aquí nuevamente con ustedes. No, hombre, encantados. Y bueno, platícanos un poquito de lo que es tu quehacer, digo, más allá de formar parte y de impulsar a las jóvenes desde la trinchera, pues académica, magisterial, un poquito de tu quehacer, en dónde estás trabajando, a qué te dedicas, Noemí, pues para dar este contexto de la relevancia que tiene sobre todo el impulso de las juventudes hoy en día, pues en la Huasteca Potosina. Pues mira, yo estudié licenciatura en bioquímica. Estoy trabajando en 2 centros educativos. No soy la única docente, yo creo que soy la parte de la realidad que vivimos varios docentes, que estamos en varios centros educativos. Yeah. Tuve la oportunidad de estar en 3 centros educativos hace un año, entonces eso me ha permitido pues conocer más los contextos que hay en la región. Estoy en la región Huasteca, específicamente ahí en Tampamolón, Corona. Estoy también en parte en el Ejido y en la zona centro. Entonces son 2 contextos que pudieran decirse son similares, pero son muy diferentes. Cada uno tiene sus particularidades, cada uno tiene sus propias áreas de oportunidad y sus fortalezas. Entonces, partiendo desde ahí, conociendo pues las problemáticas que se han detectado a lo largo del año, pues se pueden abordar así que la mejor atención a los alumnos. Exactamente, y que digo, va de la mano con el hecho de que si bien parecerá lejana, Noemí, la pandemia pues no lo es, porque al final del día se vienen visualizando los efectos que de alguna manera aquellos jóvenes que están en secundaria, pues hay quien dice, pues es que yo no me acuerdo de la primaria, ¿no? Porque pues la cursé de alguna manera coartada en aras de que pues en línea, digo, hubo muchos malestares que tuvimos en el área académica, sobre todo para con los niños, los jóvenes, aquellos niños que dicen, pues yo no me acuerdo del kinder porque yo no lo cursé porque estuvieron en pandemia, pero bueno, conforme a tu experiencia precisamente, Noemí, ¿cuál es un poquito el estado actual en el que tú visualizas a los jóvenes? Porque también de alguna manera creo que debamos de ver un poquito los 2 lados de la moneda. Hoy en día encontramos jóvenes que dicen, es que trae mucho retraso, trae como que un contexto muy pesimista, ¿no? Sin embargo, aún encontramos jóvenes que traen un empuje, que traen unas ganas, que traen un hambre, que le están echando ganas por salir adelante y dicen, espérate, este es como de alguna manera otro apartado de jóvenes que dicen, yo quiero seguir, yo traigo hambre de salir adelante. ¿Cuál es pues un poco tu visión, tu perspectiva que tienes hoy en día de cómo está el estudiantado, pues sobre todo en el apartado de secundaria, ¿no? Que dicen, pues es la época de la hormona, es la época de los cambios, es la época, pues a veces más difícil también para el magisterio de decir, híjole, ¿cómo navegar esta segmento de la población en una etapa tan crítica como es precisamente la adolescencia y la pubertad, ¿no?
Pues mira, después de pandemia, como docentes nos llevamos muchas sorpresas porque pues era una sorpresa para nosotros cómo lo íbamos a recibir a los alumnos, ¿sí? Entonces, después de pandemia nos dimos cuenta de la importancia de la implicación de la familia en el desarrollo del alumno y en la educación de sus hijos. Entonces, sea el padre, madre o tutor, tienen que estar al pendiente de ellos. Y se vio la gran diferencia cuando al niño se le prestaba la atención que requiere el infante, en este caso los adolescentes, y se veía la diferencia entre los que sí traían el empuje, porque en la familia estaba precisamente los ingredientes o el ambiente ideal para que se fuera formando ese ser humano, a diferencia de otros ambientes que requerían pues otras áreas de oportunidad, que habían otras situaciones donde nada más estaba mamá o papá, o a veces estaban solos porque también ellos tenían que salir a trabajar, ¿sí? Claro. Entonces se veía ahí el cambio. Cuando regresa pandemia nos dimos cuenta que hay alumnos que traían obviamente deficiencias, en algunos casos académicas, otros se venían muy elevados porque tenían todos los recursos, las facilidades para poderse seguir preparando, pero también vimos la parte de la socialización, se había segmentado, eran los niños que no habían socializado más los que estaban viviendo solos. Sí, Okay. Entonces se observó esa parte del alumno que no estaba desarrollando sus habilidades sociales. Entonces, eso para nosotros los docentes, en todo el esquema básico y en todos los niveles lo observamos y tuvimos que entrar a esas estrategias para que el alumno empezara otra vez a tener ese contacto con sus compañeros. Socializar. Sí, socializarse entre ellos. Y también de agarrar esas habilidades entre ellos mismos, ¿sí? Entonces, es importante la socialización y es lo que nos lleva a esta red de programada a socializar toda la información que requiere el alumno. Digo, y esta parte importante porque bien decías, bueno, sí, la familia es un punto preponderante. Y yo en algún momento, Noemí, tuve la experiencia de comentar, de consultar con algunos directivos de secundarias, por ejemplo, decirles, oiga, ¿cuál es pues el principal agravante que sucede aquí por ejemplo, en escuelas de la zona centro, aquí en la capital, por ejemplo, que yo de alguna manera dilucidaba en decir, bueno, pues puede ser el tema de drogadicción, el tema de vandalismo, etcétera, etcétera, y me dice, no, realmente ahorita el tema, y creo que reafirma lo que tú comentas, es esta disfunción familiar. De decir, tenemos papás y mamás que, bueno, pues quizá ya no es el mismo papá y ahora ya son tercera, cuarta pareja. ¿Cuál es un poquito ese contexto que se vive ahí en Tampamolón en cuanto al contexto familiar que tienen las y los jóvenes, pues que determinan al final del día lo que tú dices? Se notó cuando hubo una familia detrás, se notó cuando no hubo. ¿Cuál es un poquito este sentir de lo que se ve en cuanto al contexto que tienen los jóvenes dentro de la familia? Pues precisamente ya la adolescencia es un cambio radical para ellos. Claro. Es un proceso que les marca la vida y cuando suceden este tipo de situaciones, cuando es a nivel infantil o en este proceso, se siente el alumno pues desubicado, ¿sí? Esta desubicación es lo que a él no le permite concentrarse a veces en sus actividades. Entonces es por eso que a veces en el aula se les da un enfoque ahora con esta nueva escuela mexicana de estar trabajando en estrategias que el alumno lo involucren, ¿sí? Para que se olvide un poquito del contexto que tiene allá en casa y pueda él enfocarse en sus estudios, ver realmente que él puede salir adelante o la alumna mediante lo que es la educación, enfocarse en su propósito, realmente qué es lo que le gusta, ¿sí? Y allá en casa, pues sí les mueve todo ese contexto, esa situación. El alumno realmente se ve pues movido por toda la situación que hay ahí en casa, porque pues es su parte de seguridad, ¿verdad? Donde le va a dar esa protección, y si hay un caos ahí dentro, pues influye y sí repercute a veces en la estabilidad. Hay alumnos que sí saben sobrellevarlo, porque pues ya traen su propia habilidad, pero en algunos casos no es así. Claro. Claro, ahora, fíjate que existe una especie como de tabú de que luego en los últimos años se responsabilizaba al docente hasta por la cuestión formativa, de decir, espérense, es que el docente suma, pero papá o mamá o quien sea, digo, al final del día, abuelos, tutores, tíos, etcétera, pues debían ser responsables, como que había esa falsa idea en responsabilizar al docente de la educación disciplinar
que se debe de dar en casa, ¿no? ¿Qué sucede? ¿De qué manera ustedes abordan, Noemí, digo, con esta preparación que has venido desarrollando, de qué manera pueden abordar este tipo de casos, por ejemplo, de chicos cuando les falta socializar? De decir, híjole, este lo tengo muy ermitaño, muy alejado, digo, a veces algún rasgo hasta, ¿por qué no? Dios guarde, de suicidio, de decir, hay que abordarlo. Ustedes como docentes que tienen esta sensibilidad, de decir, ¿cómo abordar un caso de algún chico que es muy apartado, que es muy alejado, que luego pues se convierten en bombas de tiempo, ¿no? Jóvenes que de repente explotan de la nada y dicen, bueno, ¿qué pasó con él? ¿Qué tipo de estrategias tú conoces y has logrado abordar, pues, para atender este tipo de casos de jóvenes que se pudieran convertir de alguna manera en una llamada de atención? Pues mira, lo más importante del docente es que se tiene que estar constantemente capacitando. Tenemos nosotros protocolos que tenemos que seguir, son protocolos de actuación, tenemos que conocer ahora sí que la psicología del alumno, del adolescente en este caso, y mediante esos protocolos ir actuando, ¿sí? Sobre todo entrar en el área de prevención para la detección temprana, ¿sí? Estos alumnos pues requieren pues unas medidas que lo vayan involucrando un poquito más a lo que es al grupo, se vaya integrando. Sí es cierto que los alumnos pues tienen sus altas y bajas, ¿verdad? Como todos. Así es. Pero pues es importante también estar observando, estar al pendiente de ellos, estar en constante comunicación con ellos, ¿sí? Estarlos evaluando, ¿sí? Y el docente pues se está preparando en todo este tiempo, ¿sí? Porque las cosas son cambiantes. Entonces el docente se tiene que estar capacitando, tenerlos bien presente el conocimiento. Claro, no, y que de alguna manera, pues, esta actualización permita también ir dando esta retroalimentación hacia, bueno, sí me funcionó, no me funcionó, porque bueno, no siempre todas las estrategias van a poder resolver en todos los ámbitos. Digo, ser realistas, a veces los contextos, pues, de los que suceden quizá en la zona altiplano o en la zona centro, no son los mismos contextos que se dan, pues, en la zona huasteca. Déjame ir rapidísimo a un corte. Estamos platicando con la licenciada Noemí Torres Sánchez. Ella es miembro de la Red Potosina de Mujeres por la Ciencia y también adscrita allá en el Magisterio Potosino en la zona huasteca, en Tampamolón, Corona. Un gran saludo para allá toda la gente que nos está escuchando a través de las redes sociales. Estamos apenas iniciando La Voz de los Expertos. Volvemos. Estamos ya de vuelta en La Voz de los Expertos y bueno, yo le quiero recordar que bueno, siguen todas las actividades que se impulsan a través del Consejo Potosino de Ciencia y Tecnología. Puede usted identificar a través de las redes sociales en @coposit, pues las convocatorias vigentes. Luego ya también se sabe que conforme se va cerrando el año ya casi no hay convocatorias, pero hay algunas que son trasanuales y yo le invito a que las cheque porque, bueno, el Coposit ha impulsado algunas becas que incluso hace unos meses, hace unas semanas, 2 jóvenes de San Luis Potosí de posgrado se fueron con los gastos pagados a una estancia a Japón, en el Instituto Mirai de Alta Tecnología, para aprender sobre inteligencia artificial, sobre Internet de las Cosas, sobre todo lo que son tecnologías emergentes. Y bueno, esta gran experiencia, que les mando un gran saludo, un gran abrazo por allá a Vanessa, que ella es hasta influencer, que anda por allá en Japón, precisamente en esta estancia que el Coposit financió a fin de que ellos se pudieran desarrollar en su maestría. Y bueno, precisamente esta relevancia que tiene Noemí, platicando contigo en aras de cómo intervienen pues para ciertos casos que tiene la docencia, pero también regresar un poquito al tema de que bueno, no pueden cargar con todo, ¿no? Digo, por ahí está este cliché que dicen, pues nomás entró a la clase, se acabó la clase, se acabó. Me gustaría sensibilizar al público y sobre todo a aquellos tomadores de decisión que nos escuchan en el gran peso que ustedes tienen como docentes, en que no nada más es una labor frente a grupo, sino hay una gran cantidad de actividades que se hacen fuera del aula. Platícanos un poquito acerca de lo que demanda el cumplir, pues obviamente con la parte docente, pero también de lo que no se ve, de lo que no se sabe, de lo que el alumno no ve o el padre de familia no ve, porque a veces nada más ve reflejadas calificaciones. ¿Qué tanto trabajo, toda esta labor que ustedes tienen que realizar pues tras bambalinas? Fíjate que nos pasó algo curioso y varios docentes que están escuchándonos, pues obviamente se van a identificar conmigo. Decían varios padres de familia, hasta en las redes sociales decían, no, pues ahora que está la época de la pandemia, cuando se estaba esa pandemia, pues ni trabajan, ni estaban, y no, resulta que había más trabajo, resulta que se tenía que atender la diversidad de todos los alumnos, porque no todos tenían, algunos sí tenían conectividad, algunos sí tenían redes de internet, señal,
alguna manera de comunicarse vía telefónica, pero los que no teníamos la oportunidad de verlos por vía telefónica, había que diseñar, ahora sí, actividades específicas para ese segmento de población. Yeah. Entonces, el docente es un docente 24/7, ¿sí? El docente termina su labor en el trabajo, pero es el docente que para ir a clase tiene que trabajar antes de clase, es cuando está durante la clase y terminando la clase tiene que otra vez evaluar lo que hizo durante la clase. Entonces se lleva trabajo hasta la casa. No es nada más estar en un horario laboral, ¿sí? Sí, en las horas de clase, vamos. Sí, en las horas de clase, no es que entra a las 7 o a las 8 o entra a la 1 de la tarde, no. Es una labor constante. ¿Por qué? Porque tiene que hacer su planeación. Dentro de eso tiene que atender a su familia. Entonces, exacto. Sí, exacto, o sea, son varias actividades que se tiene que realizar y él tiene que el docente estar inmerso en ese trabajo, porque imagínate, estamos frente a un grupo de alumnos, de adolescentes que requieren ser atendidos. Yeah. Y estamos formando seres humanos, no máquinas. Exacto. Entonces, un ser humano, o sea, es el padre de familia o el tutor que nos está confiando ese ser y lo tenemos que moldear, pues ahora sí, para la vida. ¿Sí? Los resultados no se van a ver en un año, se van a ver más adelante, pero ahí está, y el docente ahorita frente al grupo pues hace bastante trabajo, y luego aparte de llevar el trabajo se tiene que capacitar, tiene que llevar el curso, si se quiere preparar, quiere estar haciendo un posgrado, quiere hacer un doctorado, eso, y luego todavía tener el trabajo de las tareas del doctorado o de la maestría. Ser estudiante y docente a la vez. Exactamente, es un aprendiz, imagínate. Sí, es una locura. Entonces, ¿cómo termina el docente? Entonces, para decirle así al público, realmente la tarea del docente es inmensa. Sí, no, absoluto, y absorbente, ¿no? De fin de semana y todo. Ahora, algo importante, y ya lo venía yo de alguna manera tratando de elucidar, en aras de que los padres de familia sean conscientes, hay algunos que sí lo son, otros creo que sí falta un poquito. ¿Cómo logran tener ustedes este acercamiento con la comunidad de padres de familia a razón de que pues no exista un vacío, ¿no? De decir, bueno, ustedes trabajan con los hijos, y creo que muy atinadamente lo dices, estamos formando seres humanos, o sea, no estamos siendo máquinas, y de verdad quiero rescatar eso, y más en la era del inicio de la IA, porque bueno, para todo, ¿no? Ahora la IA iba a sustituirnos, y no es cierto, digo, tú como miembro de precisamente de la Academia de San Luis Potosí, pues hablan que es una herramienta poderosa que suma, pero ¿de qué manera ustedes en las instituciones en las que estás adscrita logran hacer este vínculo con los padres de familia para que se sumen en su responsabilidad como padres de familia, ¿no? De que no les echen a ustedes broncas hasta formativas, que bueno, pues a ver, ¿cómo juegan en esa intermediación con padres de familia desde las escuelas? Fíjate que el docente es esa parte de también de estar tratando con el padre de familia, yeah. ¿sí? De hacerle conciencia de la importancia de la primera escuela es el hogar, ¿sí? Y en la escuela, en la institución, se vienen a reafirmar los valores que ya vienen en casa. Entonces, los que nos van a ayudar son los padres de familia, los tutores. Ellos son los que nos ayudan a poner los cimientos. Nosotros nada más le damos continuidad. Con eso trabajamos. Si el alumno ya viene formado, ya tenemos gran parte del avance, del éxito. Ya nada más es de estar trabajando con parte del conocimiento y reafirmando, ¿sí? En la formación del alumno. Entonces, desde la casa es donde viene el nicho, viene el nido de todo, ¿sí? Ahí nos da todo el contexto, ahora sí que es la tierra fértil, yeah. Y nosotros continuamos. Digo, esto es lo importante porque al final del día habla de la cuestión terminal que tienen los alumnos de decir, bueno, ya de mi secundaria, pues vámonos a un bachillerato, y hay quienes pues ya vislumbran desde jovencitos, ¿no? Es decir, yo quiero una carrera, o por qué no, ya visualizan hoy en día, cada vez hay más esta apertura de que saben que hay posgrados, que hay distintas áreas de conocimiento. ¿Cuál ha sido aquellos elementos, o bueno, inclusive hoy en día desafortunadamente luego las redes sociales han desestimado mucho, y creo que también hay un trabajo compartido desde las instituciones, desde las autoridades, en el rol del docente? Es decir, tú me ayudarás a afinar un poquito esta visión de que se ha demeritado luego la imagen del docente, ¿no? Es decir, como que no hay una posición
que debe de tener, como lo hubo en algún momento en la historia de México, en decir, es una figura de autoridad, es una figura de respeto. ¿Cuál es tu sentir un poquito de cómo los jóvenes visualizan? Porque reitero, no es lo mismo en todos los contextos, no se puede generalizar. ¿Cuál es tu sentir de qué visión tienen los jóvenes hoy en día, pues de quienes fungen como sus formadores en la escuela, ¿no? De los docentes. Pues mira, aparte, te vuelvo a repetir desde la casa. Si el si el alumno sabe respetar lo que es a sus primeros padres, a su tutor, a su autoridad, va a venir a respetar acá, ¿sí? Entonces, el alumno que ve en redes sociales, que cómo se le está dando esa imagen al docente, es volver otra vez a traer ese respeto hacia el docente, de verlo también, sí, que es un ser humano, sí, obviamente, pero también de darle el espacio, de decir, oye, él te está guiando, es un guía, es una enseñanza que te está dando, ¿verdad? Entonces, desde la casa nos van ellos diciendo a qué vamos a fomentar. El respeto, la responsabilidad, la atención, la escucha, ¿sí? Desde ahí parten los primeros pilares. Entonces, la figura ahorita del docente en redes sociales se van a decir varias cosas, pero verle la parte buena, el docente ahorita está haciendo mucha labor, mucho trabajo, tan solo ahorita que se nos está solicitando lo que son las evaluaciones, que tenemos que estar actualizándonos, eso es bastante trabajo. Así o sea, es. entonces tener el espacio para poder hacer un equilibrio entre lo que es la parte del trabajo, el estudio y la familia, realmente es una labor titánica que hacemos todos los docentes durante todo el día. Inclusive hay varios docentes que estarán de acuerdo conmigo, que están lejos de sus familias, que están lejos a veces de la esposa o del esposo, que están en un lugar donde no es su lugar, ¿verdad? Sí, no residen ahí, no tienen a su gente ahí. Entonces, eso también pues hay que valorarlo, ¿verdad? De que ya está dando toda esa atención, de que le está atando la atención al alumno, de decir, mira, me está atendiendo, ¿sí? No sabemos realmente en qué situación está viviendo, y es valorar ahora sí que ese esfuerzo que está haciendo. Y ahorita pues por parte de CEGE pues sí nos están dando todas las capacitaciones, se están tomando las capacitaciones, vemos que cada vez más compañeros están comprometidos en seguir esa capacitación, ¿sí? Se dan ahora sí que la información llegan a través de boletines, de internet, también nosotros ya nos volvemos a involucrar más, investigamos qué es lo que más nos solicitamos de momento, mejorar, y nos van enviando una serie, ¿sí?, de actividades. Al menos en lo personal pues siempre he estado ahí presente, y pues las evaluaciones también han estado también ahí. Tanto nos decían en la reforma de Peña Nieto, oye, ¿por qué la evaluación? ¿Pero qué crees? La evaluación es buena, claro, es buena porque te permite ver, o sea, en dónde estás y hacia dónde vas. Si realmente vas teniendo el camino o tienes que redireccionar. Claro, no, y de hacer y de forjar esta calidad de docentes que, bueno, de alguna manera México se ha caracterizado por un magisterio fuerte y sólido, pero que, bueno, que también ha tenido muchas desavenencias y tropiezos al final del día a lo largo del paso. Algo que también creo que puede ayudar, y conforme a la experiencia que tienes, ¿cómo logras balancear también estas demandas, ¿no? Digo, sé que eres madre de familia, ¿cómo logras balancear este trabajo de cuando quizá tuviste un día difícil en clase, tuviste alguna jornada pesada, hay temas de descargas administrativas muy rudas, capacitaciones, y luego balancearlo con tu vida familiar para que, bueno, pues esto pueda llevarse de un mediano a largo plazo, como dicen, mentalmente saludable, ¿no? Porque llega un punto en que chocas con pared y dices, ya no puedo más. ¿Cómo logras administrarte? ¿Cómo logras organizar a fin de poder, pues, llevar a cabo todo este tipo de actividades? Pues llegando a acuerdos con la familia. Para empezar, volvemos a la familia, me encanta. La familia, o sea, el pilar aquí es la familia, llegar a esos acuerdos, ¿sabes qué? Decir, me voy a ocupar para poder lograr esto, requiero que ustedes me apoyen en esta situación, ¿sí? Que me entiendan qué es lo que estoy viviendo, y sabes que a ti te corresponde esto, a lo mejor hoy sí voy a hacer de comer, hoy no voy a hacer de comer, le vamos a hacer de esta manera, y me organizo, me disciplino. O también darme mi tiempo, mi espacio. ¿Saben qué? Hoy no vengo de buen humor. Así que ya sabes, ¿sí? Ya sabes, sí. Sí, tener ¿Por qué? Porque se sobrecarga uno como docente. Exacto. Y también tener que relajarse.
Exacto. Digo, importantísimo porque de alguna manera tenemos que buscar el balance, Exacto. ante un ritmo tan vertiginoso que estamos viviendo en todos los ámbitos y en el de docencia, claramente, o sea, hay un burnout docente tremendo que se tiene que abordar. Estamos llegando y bueno, una plática padrísima, de verdad, con la licenciada Noemí Torres Sánchez. Ella es miembro de la Red Potosina de Mujeres por la Ciencia que coordina el COPOCIR. Estamos llegando apenas a la mitad de La Voz de los Expertos. No se vaya, volvemos. Entrando a la segunda parte de La Voz de los Expertos y bueno, platicando con la licenciada Noemí Torres Sánchez. Ella es miembro de la Red Potosina de Mujeres por la Ciencia, pero también, bueno, pues docente que a nivel superior, bueno, nivel, ¿cómo le llamaríamos? El secundaria es básico, pero bueno, antes de medio superior, que bueno, es todo un reto, ¿no? Es todo un reto, definitivamente. Ya nos venías platicando en el segmento anterior cómo balanceas tu vida, cómo tratar de balancear, inclusive algo que me encantó y rescato es decir, hoy no ando bien, entonces vivos, ¿no? Ahora sí que no me acordé mucho de mi esposa, entonces, bueno, es otro tema. Okay. Pero bueno, algo que también es identificar el tema de qué se requiere, vamos, no pueden ustedes como docentes, como equipo de académicos, pues estar rescatando todos los elementos que demanda una institución educativa. Y hablo desde temas de infraestructura, hoy en día temas de conectividad, caray, y conectividad no me refiero nada más con internet, sino hasta acceso posible a la institución educativa, es decir, que haya rutas de camiones, que haya caminos hasta seguros, porque hasta eso, puede haber caminos, pero si no es un camino seguro, ¿cómo esperas a que lleguen a la escuela, caray? De alguna manera, en la fecha, a lo que llevas en el apartado magisterial, ¿qué has identificado pues de las principales carencias? Es decir, ¿qué es lo que más le duele precisamente a las secundarias, a la comunidad académica, es decir, a la comunidad de docentes y a la de estudiantes? Es decir, tenemos que abordar estos temas. Bien decías el segmento anterior, la CEG está impulsando las capacitaciones, bien por esa parte, pero al final del día, pues, no podemos dejar de lado el que, pues, como dicen, lista de Navidad, el wish list, de decir, pues, necesitamos esta parte de infraestructura, necesitamos fortalecernos en estas áreas. ¿Cuáles son aquellos elementos que tú identificas que falta como área de oportunidad que tenemos que atender? Pues, área de oportunidad son varias, sí, son varias. Ahorita afortunadamente ha estado apoyando mucho lo que son los apoyos, ¿verdad? Que han llegado a la escuela. Ahora sí que pedíamos, ahora sí que ya de manera urgente que se fueran atendiendo las necesidades de infraestructura. Ya se está haciendo una realidad. La verdad es que llega en el momento justo, ¿verdad? Es básico atender al alumno. ¿Sí? Lo que nos ha estado todavía, creo que falta un poquito más en algunos casos, la infraestructura, estar viendo que el alumno, pues él viene con la pantalla, él quiere ver lo que son los videos, cambiarle las estrategias, las diversas estrategias, sería ahí un punto de seguir viendo qué espacios. Algo que observo bastante son lo que son el área de laboratorio y talleres, ¿sí? Donde el alumno, él puede experimentar y desplayarse un poquito más. Fíjate que esa parte a mí me gusta bastante porque yo me meto al área de laboratorio, ¿sí? Entonces ahí los alumnos empiezan a decir, ay, soy el pequeño científico, ¿no? Y ni es pequeño porque ya va de a de veras. Empiezan a experimentar, empiezan a hacer sus experimentos, sus primeros, ahora sí que experiencias dentro de un área de laboratorio y se dan cuenta que sí son capaces de hacer alguna determinación, ¿sí? Pueden hacer algunas combinaciones, pueden tener otro compuesto. Entonces, esa parte de los talleres sí es muy bueno para los alumnos, ¿sí? Porque ahorita estamos viendo una serie de alumnos que están con ganas de hacer. Ya, con hambre, con curiosidad despierta. Exacto, con bastante curiosidad. Y los veo porque vienen niños y me dicen, ¿sabe qué? Yo le voy a explicar este tema, me interesa este tema. Y es un tema que dices, órale, o sea, está más avanzado, ¿sí? O por ejemplo, hay niños que se aprenden ahora sí que una cuartilla de lo que te van a dar la explicación. Ya vienen bien despiertos. Inclusive me tocó el año pasado con una chica, hizo un prototipo y lo hizo tan avanzado, era un dispensador. Sí, de Oxxo. Y yo dije, ay, mira ese. Sí, de los que llega uno y suelta ahí todo el café y los líquidos, todo. Imagínate la creatividad que le puso y el empeño y las ganas
Entonces, esa es una de las grandes satisfacciones que puedo ahora sí decir, fue de la más emocionante. E inclusive ahí los alumnos sacan sus habilidades y las capacidades, ¿sí? Por ejemplo, uno me decía, no, hombre, mire, yo sí soy buen diseñador. Hizo una ballesta bien diseñada. O sea, bien hecho. Bien hecho, pero si tú esa herramienta, Claro. mucho cuidado, ¿verdad? Tiene herramienta, son buenos diseñadores, sí hay ingenio mexicano, sí hay creatividad, ¿sí? Y pues ahí está lo que es la ciencia aplicada. Así es. No, y sobre todo algo que también representa un reto mayúsculo, el hecho de que, por ejemplo, hablamos de infraestructura, son escuelas técnicas. Sí. Por ejemplo, ¿qué áreas son las que los jóvenes se pueden especializar en ambas escuelas en aras pues también de que puedan atender los retos y las necesidades, o mejor dicho, quizá en otras palabras, la vocación de la región, ¿no? De decir, porque en algún momento, Noemí, platicábamos, pues un reto tremendo que tiene nuestro país sigue siendo la migración. En decir, bueno, ante la falta de oportunidades en determinado lugar, pues volteemos a ver otras regiones, y no me refiero el caso pues de siempre de Estados Unidos, sino gente de nuestra Huasteca, del altiplano, dice, pues me voy a Nuevo León, me voy a Monterrey, a ciudades con un mayor nivel de industria, cuando en San Luis Potosí requerimos de esos chicos talentosos que se queden a resolver los problemas. ¿Cuáles son las áreas de especialización que tienen, Noemí? Y bueno, ahorita me comentas esta gran experiencia de los chicos que tienen una inventiva brutal, con el fin pues también de atender lo que se demanda en San Luis Potosí, ¿no? Pues las áreas de las tecnologías. Ya. Ese es un tema, yo creo que sí hemos estado observando los docentes en las tecnologías. Las tecnologías nacieron a partir de impulsar así que la productividad ahí de la región, atender las situaciones, por ejemplo, que es pecuarias, ganadería, la conservación e industrialización de alimentos, la agricultura. Entonces, que los alumnos vean ahora sí que pueden producir su propio alimento, empezar autosuficientes de alguna manera, pero también que puedan producirlo. Ya. Sí, porque si ahorita observamos alrededor, el campo también requiere ser atendido. Claro. Claro, hay muchísimos elementos, digo, por aquí hemos tenido en los micrófonos de La Voz de los Expertos, por ahí le mando un gran saludo al doctor Juan Fernando Cárdenas, director del Balandrán de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, que bueno, ellos han venido estudiando, por ejemplo, el impacto que tienen los agroquímicos en la región media en el cáncer infantil. O sea, me parece algo gravísimo, pero importantísimo de atender, pero una situación grave que se está afrontando en San Luis Potosí, y que estos chicos permitan, de acuerdo a la experiencia que tienen, Noemí, los chicos están motivados para continuar en el siguiente nivel educativo. Es decir, ¿cuál es este sentir? Sobre todo me refiero a las jovencitas que luego, pues no falta, ¿no? Que dicen, no, pues a mí me dijeron que hasta la secu porque ya voy a ser mamá, y digo, no tiene nada de malo ser mamá, pero bueno, sé mamá, pero síguela estudiando, y digo, retos que tú mismo has enfrentado. ¿Cuál es este sentir de la comunidad de los jóvenes en que sí se visualizan estudiando un bachillerato, sí se ven con una carrera? ¿Cuál es esta visión que tú has visto? Pues mira, el alumno obviamente va a hacer lo que quiere claro, inmediatamente, pero como docentes tenemos que educarlos, decirles, ¿sabes qué? Te va a ir mejor, ¿sí? La educación es lo mejor, puedes tener tu familia, pero en un momento dado que suceda algo, la educación te va a sacar adelante. Así es. ¿Sí? Se les ponen varios ejemplos, al menos en mi caso ha sido pues bien padre estarles comunicando a la alumna, sobre todo la adolescente, de darle ahora sí que el sí, sí puedes hacer las cosas, sí, darle las vías de cómo puede llegar. Ahorita hay mucho apoyo, sí, para que sigan continuando con sus estudios, tienen becas económicas, en desayunos, entonces, súper bien. Sí, o sea, se les está apoyando, entonces no hay ningún pretexto para continuar con esos estudios. Si finalmente ellos van a darse cuenta de la satisfacción personal que va a tener y se va a observar en la familia, y eso impacta pues en la región. Claro. Entonces sí he estado con ellos de cerca observando esa situación de que la mujer se meta más en situaciones de ciencia, ya les empieza a interesar. ¿Y yo puedo llegar a construir un puente? Sí, si tú te enfocas, lo puedes hacer. Exactamente. ¿Sí? Es posible, pero tienes que aprender eso. Fíjate que en el programa ADA eso es lo que aprendí, que muchas desconocían cuáles eran los pasos para continuar en el siguiente nivel, de nivel secundaria a nivel bachillerato, y de nivel bachillerato a nivel universidad. Entonces yo le decía a la adolescente que estaba atendiendo,
Decía, mira, ¿sabes qué? Necesitas estos pasos. Te voy a dar el ABC y tú vas a hacer la magia. Ya. ¿Sí? Ya, Y digo, ya, tú ya. vas a entrar a esto, pero vas a enfocarte en esto, en esto. Y le manejé todas las áreas de su vida. Ay, fabuloso, qué Sí, fabuloso, qué trabajé con fabuloso. ella porque fíjate, nos decía, no, pues dale una hora. No, esto era más, digo, ahora sí que el extra, porque me gustaba mucho. Y digo, ¿cómo vamos? Ya hice esta tarea. Ah, ok, perfecto. ¿Pero Claro. por qué? Porque tienen que tener una disciplina, porque muchas veces en casa, a veces los papás nos ocupamos o desconocemos cómo guiar al hijo. Sí, 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 a veces sí. nos... Y necesitamos especialistas, pues como papás no podemos saberlo todo. Y la mujer es Sí. la que también tiene que salir adelante. Fíjate que yo manejando lo que es el área de ciencias, Ujú. si nos vamos a los libros de antes, nada más aparecía la foto de los científicos y donde aparecía la foto de las científicas. Sí, Marie Curie era la única que me se colaba, pero de ahí las demás, ¿dónde están, verdad? Exactamente, Sí, entonces cierto. dando ese y vamos analizando su historia de ellas y se van dando cuenta que sí es posible tener una pareja, tener familia, tener vida social y poder desarrollarse en estos ámbitos que son de la investigación y la ciencia. Exactamente, digo, este punto, y de verdad lo quiero remarcar lo que nos compartes, Noemí, porque ahí está, o sea, ser científica, ser investigadora, ser profesionista, ser una ingeniera, ser una directiva, ser una funcionaria de alto nivel. Claro que puedes tener hijos, claro que puedes tener pareja, claro que puedes atender a tus papás, porque digo, va a llegar un punto en que pues van a ser adultos mayores y alguien tendrá que ver por ellos cuando ellos vieron por nosotros. Entonces, tener una vida integral. Algo que también me gustaría abordar y comentando el tema de ADA, comentando el programa de Mentoras por la Ciencia, ¿qué tanto ha beneficiado este tipo de programas que buscan fomentar la vocación científica en las jovencitas y de lo que tú has tenido esa experiencia de que pueda haber ese cambio, ¿no? Digo, de alguna manera nosotros como coordinadores, pues lo vemos de determinada trinchera, pero tú que estás en el campo de batalla, ¿no? Y decir, bueno, esto le falta, esto hay que mejorarle, pero también esto está ayudando. ¿Cuál ha sido esta experiencia de este tipo de programas? Fíjate que es mucho compromiso personal, Definitivamente, sí, definitivamente. de mucho compromiso de que le guste a la persona, Ya. sí. Que O haya sea, vocación también. exacto, mucha vocación. Y cuando ya te gusta ni sientes el tiempo. Sí, se te va una hora, se me iba una hora y decía, no hombre, ya, hasta aquí le vamos a terminar, continuamos en el siguiente segmento. Le Ujú. ayudó a la seguridad, a la confianza. El entorno que tenía esta adolescente vio el cambio. Dice, ¿qué está pasando? ¿Qué está sucediendo? Y la verdad le fortaleció mucho para poder dar sus exposiciones. Sí, Ya. dice que dio un cambio y que le gustaría continuar, pero pues ya creo que termina, ¿sí? Entonces dice, no, está bien padre, dice, o sea, me hubiera gustado, sí, yo sé que está padre. Digo, porque conozco así que toda Sí, la este gente. caminito, ¿no? Este Sí, caminito que te permite ir y que sobre todo queda ya un contacto también, o sea, vamos, sí. queda un referente, que tú te conviertes en un referente para ella, es decir, bueno, la maestra Noemí estuvo ahí por mí, me ayudó, me guió, y que de alguna manera, como dicen, pues las redes también funcionan en la academia, en la investigación, y pues deben solidificarse. Acompáñame al último segmento, Noemí, estamos platicando con la maestra Noemí Torres Sánchez, ella es miembro de la Red Potosina de Mujeres por la Ciencia, que coordina el Composit. Estamos llegando a la recta final de La Voz de los Expertos, no se vaya. Entrando a la recta final de La Voz de los Expertos, y yo le quiero reiterar que, bueno, si usted tiene dudas de, bueno, qué actividades están haciendo en materia de ciencia, tecnología e innovación, sobre todo en cuestiones de eventos, que bueno, el Composit, junto con la suma de las instituciones de educación superior, centros públicos de investigación, entidades gubernamentales y museos de ciencia y tecnología, así como los ayuntamientos de las 4 regiones del estado, pues bueno, se celebró la 7ª Semana Estatal de Ciencia y Tecnología. Traemos el programa de ADA, Fomento de Vocaciones en STEM más para jóvenes adolescentes. Y bueno, pues también ya en fechas de galardonar el Premio Potosino de Ciencia y Tecnología. Yo le llamo el Nobel Potosino porque es reconocer la labor de quienes incrementan el conocimiento en nuestro San Luis Potosí, que suma precisamente al conocimiento de México y el mundo. Y que bueno, hemos estado platicando con la licenciada Noemí Torres Sánchez, que bueno, Noemí, ha sido una experiencia verdaderamente enriquecedora en aras de lo que se requiere, de lo que hay, de no generar etiquetas en que los jóvenes están así o están así, sino que juega mucho, y me gustaría hacer una pequeña recapitulación, el tema de la familia. Es decir, remarcaste mucho el tema de la familia, remarcaste mucho el tema vocacional, el tema de que la labor del docente va más allá del aula.
y sobre todo el que la suma, por ejemplo, aquellos apoyos que existan de parte de las instituciones como la Secretaría de Educación, como el COPOSIT, pues puedan ir integrando, que solos nadie lo haríamos. Al final del día, ni ustedes podrían hacerlo solos, ni los jóvenes, ni los padres de familia, ni las instituciones, sino que es una suma integral. ¿Cuál sería, obviamente, tu visión en aras de hacia dónde dirigirnos? Es decir, ¿hacia dónde esperarías tú que, sobre todo la educación técnica y sobre todo dirigida a mujeres, porque se requieren más mujeres en la ciencia, se requieren más mujeres ingenieras, más mujeres diseñadoras, mujeres que estén tal cual a la par, desarrollando conocimiento científico, tecnológico de innovación en los laboratorios, en las empresas, política pública, en los gobiernos? ¿Qué seguiría hacer? ¿Qué nos falta hacer entre todos de manera integral para que tú tengas una visión de decir, bueno, en Tampamolón estamos llegando a estos niveles, ¿no? Chicos que se van a ir a ferias de ciencias, chicos que ya lograron entrar a una carrera, que van a entrar a un posgrado el día de mañana. ¿Qué acciones hay que emprender desde ahí, ¿no? Pues voltear a ver, a trabajar todos en red de apoyo. Ya. Todos apoyarnos en esta labor. Hay mucho por hacer aún, bastante. Si vemos los temas desde la familia, el área social, es trabajar con los alumnos, trabajar con las alumnas, que ellas vean que es que son varias cosas. Fíjate, materia legal, cómo Sí, tenemos exacto. los derechos, cómo tenemos las obligaciones, que ellos vean también que tienen ciertas obligaciones. Es que es un tema diverso, es integral. Sí, la mujer tan solo insertarse en este nivel, sí, pues tiene que también entender que en algún momento va a atender su maternidad. Exacto. Sí, Porque hay tiempo para todo, o sea, al exacto, final del sí. día. Y eso es también considerarlo, y todos tenemos que involucrarnos. Aquí también se involucra la parte masculina. Claro. ¿Sí? ¿Qué acciones? Pues yo creo que tener que revalorizar el trabajo que cada uno hace, ¿sí? Desde el hogar. Poner ahora sí que la disciplina que nos daban antes, ¿verdad? Es muy buena, antes estaba enfocada de otra manera, pero pues ahora sabemos que podemos dialogar en familia. Así Y es. tener esa comunicación que te decía hace rato, ¿verdad? De llegar a acuerdos, esa comunicación es primordial, ¿sí? De darle ahora sí la fortaleza a ese alumno para que siga sus estudios. Ya. Sí, también de estarlos cuidando a ellos constantemente, de estar al pendiente de sus estudios, de no dejarlos, no decía un periodista, hijos huérfanos, ¿verdad? No, que sean padres presentes, Exacto. que estén ahí constantes. Yo sé que es un reto, pero el padre de familia nos apoya bastante. Exacto. Ya nosotros como docentes tenemos bastante trabajo, nos aplicamos también, el gobierno también hace su parte, pero también los papás tienen que trabajar. Claro, estar presentes, como dices, vamos, el docente no le podemos dejar la responsabilidad a los docentes porque es un elemento fundamental, pero bueno, como tú bien decías desde el inicio del programa, desde el seno familiar ahí se nota, ¿no? Esta solidez, este impulso que se le puede dar. Una pregunta que, bueno, no podemos eludir, que yo siempre la aplico, y que, bueno, desde la educación, obviamente en la educación que ahorita está en boyancia, es decir, estamos viendo cantidad de TikToks, de videos, bueno, de cantidad de material, de contenido en redes sociales, en cuanto al uso de la inteligencia artificial desde el estudiantado y también por parte de los docentes. ¿Cuál es este sentir que tú tienes en cuanto al uso de esta herramienta? Pues primero desde la docencia, porque digo, va a llegar un punto en que como la calculadora, como el mismo Abaco, dicen, pues no lo puedes prohibir, ¿no? O sea, llega un punto en que pues todo el mundo tenía que ya utilizar calculadora, y hoy en día ya estamos viendo el uso del chat GPT, etcétera, o bueno, de estos generadores de inteligencia artificial. ¿Cuál es tu opinión que merece el hecho del uso de este tipo de herramientas, pues sobre todo en el apartado de la docencia y en el apartado pues más de la enseñanza pues de las tecnologías, ¿no? Pues la IA vino a quedarse, ¿verdad? Con nosotros. Así es. Y básicamente lo acabas de expresar ahorita, es una herramienta, ¿verdad? Sí, es una herramienta como todas, pero sí se tiene que el alumno saber, conocer, tener conocimiento, lectura, ¿sí? Y nada más se va a apoyar, pero tiene que conocer del tema, ¿sí? Como tal, ¿sí? Tiene que tener ahora sí que esa disciplina de haber tenido el conocimiento previo, de tener la preparación anterior, no nada más de decir, porque ya me lo está generando, ya eso es la verdad, no. Tiene que estar depurando para poder él decir, ahora sí está un trabajo bien hecho. La IA nada más es como la calculadora, ¿verdad? Nada más te ayuda, te facilita, pero realmente el que va a hacer el trabajo original es el alumno,
¿sí? Porque de ahí viene el trabajo que va a realizar, de que él se va a tener que entender las materias, va a tener que aprender a investigar, a ver, a crear, ¿sí? Algo que no puede hacer la IA, ¿sí? En su momento dado. Entonces es importante que sí se apoye, pero que no lo haga ahora sí que con esto ya voy a resolver todo. Claro, o sea, el copy-paste al final del día, ¿no? Sí. ¿Cómo logras llevarlo, a la práctica, ¿no? Porque, pues sí es un reto, es decir, si los chavos o no, y luego si tienes grupos de 50 alumnos, dices, pues ¿a qué horas voy a checar con la IA o con un revisor de IA quién sí la usó, quién no la usó? Ya en la aplicación, ya en el campo, porque creo que ya se traduce en un reto importante. ¿Cómo trabajar con el estudiante en el tema de IA, ¿no? Porque al final del día como docentes, pues puedes soportar, verificar, hacer algunas cosas, pero ya al momento de usarla con los jóvenes, ¿cuál serían pues algunas estrategias? ¿Cuál sería tu sentir en cuanto a cómo lo vamos a controlar para que se convierta en una herramienta y no en un sustituto que merme pues el desarrollo cognitivo de los chicos, ¿no? Y ya digan, ya me dio la IA, aquí te lo pongo, maestra, aquí está. ¿Cómo trabajar con eso para que no suceda esa cadena nociva en algún momento, ¿no? Pues es lo que es el fomento, ahora sí que el fomento de la lectura, la escritura, que ellos vayan investigando, que vayan obteniendo todas las fuentes de información, a ver que te hagan el extracto, que hagan ellos pues sus propios escritos, ahora sí, la metodología que se les pide dentro de la disciplina. Por ejemplo, en el área de ciencias es una disciplina, ¿sí? Y como disciplina tiene sus métodos. Entonces lo tiene que seguir tal cual. Y entonces cuando él sigue esa metodología, yo me doy cuenta ahí que está aplicando realmente su propio criterio, está haciendo el trabajo a diferencia de que utiliza una IA. Ya, digo que eso es importante, ¿no? Diferenciarlo. Sí. Ahora, de lo que tú has visto, los otros docentes pues traen ese sentir. ¿Qué opinan los otros compañeros, los colegas en cuanto también temas de IA? ¿Qué has escuchado por ahí? Pues ellos dicen, pues sí lo pueden utilizar, ¿verdad? Pero lo importante es que ellos desarrollen los conocimientos, claro, las habilidades y las capacidades, porque en algún momento que no tenga conectividad y no tenga la IA, pues cómo va a resolver una situación y que se le esté presentando. ¿Cómo consultar un libro, caray? Una ficha bibliográfica. Exacto, dice. ¿Se pierde eso? Sí, tienes que saber, tienes que llevarlo en la mente, ¿verdad? Para poder desarrollar la actividad. Claro. Sí. No, y que bien decías, la parte de lectura, la parte de escritura, estas dos herramientas, bueno, no herramientas, sino estas dos competencias tan importantes que debemos tener. No, y me gustaría abordar también un poquito sobre este desarrollo que tú has venido teniendo, y bueno, como profesional precisamente en la enseñanza de las áreas de ciencias, ¿qué planes se vienen? ¿Qué estás trabajando ahorita? Digo, si bien yo eres de las que se apunta en todas las capacitaciones y estás ahí presente en todas. En cuanto a tu formación precisamente en el área especialización de la enseñanza de las ciencias, ¿cuál es el camino y el trayecto que estás llevando actualmente y bueno, de lo que se viene a futuro de planes? Fíjate que algo que me gusta es la curiosidad del alumno. Ya. Utilizo eso, me he apoyado para poder a ellos enseñarles que pueden crear algo a través de las ciencias. Sí, ciencias biológicas, ciencias químicas, que pueden seguir avanzando en un nivel medio superior o superior. Y que pueden ellos también aprovechar para poder capitalizarse. Yeah. ¿Sí? Entonces ya manejarles otra mentalidad de que ellos pueden empezar a lo mejor incluso un negocio. ¿Sí? Emprender, o sea, el tema de emprender. Que vayan viendo ellos que hay diferentes opciones y que las ciencias no son difíciles, son fáciles. ¿Sí? Cuando ya te pones a observar bien, es de manera sencilla, pero tienes que empezar con lo que te enseñaron al inicio. Me gustaría también abordar, que me pudieras apoyar en dirigir algunos mensajes, porque obviamente yo creo que para distintos segmentos que integran esta ecuación, la ecuación de impulsar a los jóvenes hacia que tengan un futuro promisorio, sí, las estadísticas hablan que es un reto ahorita para los jóvenes el tema del trabajo, el tema de cómo obtengo experiencia si no me dan un trabajo y si me piden experiencia, pues cómo le hago, el tema de terminación de estudios, el tema de la movilidad social que decíamos, de decir, bueno, me quedo en Tampamolón, pero para proponer, para emprender, tú bien decías ahorita, para crear empresa, para generar empleos. Me gustaría arrancar sobre todo este mensaje dirigido a Noemí para los padres de familia, y digo, para quizá un poquito ambos bandos, le voy a llamar, es decir, aquellos padres que están presentes, voy a utilizar tu palabra, como aquellos padres que de repente dicen, pues yo proveo y ahí está, ¿no? Y eso no significa que estén presentes, a pesar de que sean proveedores. ¿Cuál sería tu mensaje de obviamente, pues, atención como especialista en la educación,
en cuanto a qué tenemos que hacer con ellos hoy en día. ¿Qué mensaje les dirías, padres de familia, tutores, abuelos, tíos, quienes se hacen cargo de estos jóvenes, para que estén atentos de hacia dónde dirigir a este segmento de la población tan importante como son los chavos? Que insistan. Así, perfecto. Así, que insistan. Que no lo suelten. Que no lo suelten, que va a dar frutos y que el fruto lo van a recoger ellos. Maravilloso, me encanta y concreta, claro, qué chulada, me encantó esta respuesta. Y de igual manera, pues este mensaje, sobre todo también para los jóvenes, a los niños que no nada más, bueno, hasta tus alumnos, o exalumnos, pero a los jóvenes que ahorita están en preparación y que luego se les pinta a veces un panorama pues no tan optimista, quieren a veces más que sea realista, luego un poquito oscuro, en que, ¿qué decirles en un entorno que está tan cambiante, que está lleno de retos, pero que también está lleno de oportunidades, de verdad? ¿Cuál sería tu mensaje para todos los chicos que están estudiando y preparándose? Que el ser humano nunca deja de aprender, que siempre está en constante crecimiento y que se descubran qué más pueden hacer. Fabuloso, fabuloso. Sí. No, hombre, encantados. De verdad es que hemos tenido una charla riquísima con la licenciada Noemí Torres Sánchez, y que de verdad, Noemí, pues se sigan cosechando pues todos esos éxitos. Yo sé que no vas a bajar la guardia. Gracias. Y vaya que eres mujer de pelea, de resistencia, y que bueno, es un gusto, y que obviamente pues estaremos atentos del quehacer de tu labor, y que bueno, ya lo sabes, siempre los micrófonos van a estar abiertos para ti, de parte del COPOSIT, de parte de Magnética, en aras de que se conozca esta gran labor que se da, y bueno, en tu caso, pues está Tampamolón Corona. Pues muchas gracias por haber estado en mí, un gusto, gracias por haber estado aquí. Gracias, un placer por estar aquí con ustedes. No, hombre, muchísimas gracias, licenciada Noemí Torres Sánchez, y bueno, pues sobre todo también Ana Alex, que bueno, esta mujer, como dicen, ya es miembro de Activo Fijo. Estábamos viendo una fotografía, Ana Alex, de cuando has impulsado a los niños y a los jóvenes aquí desde la radiodifusión, y bueno, alguien que ha sido ejemplar en el trabajo que ha tenido en Magnética FM. Agradecerle también al doctor Fernando Maldonado, al licenciado Fernando Maldonado, a Raquel Pérez, a Gaby, a todo el gran equipo, a Lucero, que forman parte de Magnética, y que bueno, yo le quiero insistir a usted, siga los pasos de estas mujeres como Noemí, en que siguen impulsando a los jóvenes de trincheras, en que se enfrentan a distintas realidades, a muchos retos, pero que no bajan la guardia. Y uso su palabra, en que insistamos con los jóvenes, insistamos en que el talento está, en que lo podemos apoyar, en que lo podemos impulsar. Yo soy Edgar Jiménez, de parte de la doctora Rosalba Medina Rivera, directora general del COPOSIT. Me despido como cada tarde con la célebre frase de la serie Cosmos, ahora con Neil deGrasse Tyson: mientras más nos pertenezca la ciencia a todos, menos probable es que lo utilicemos mal. Hasta la próxima. Gracias por acompañarnos en La Voz de los Expertos. No lo olvides, todos los martes a las 4 de la tarde por el 101.3 de FM. Esta fue una producción del Consejo Potosino de Ciencia y Tecnología y Magnética FM. Te esperamos la próxima semana.